Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos, ¿qué tal amanecieron? Deseamos que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de ustedes y que estas lecciones de escuela dominical sean de bendición. Hay que escucharlas, analizarlas y finalmente poner en práctica lo que ahí se nos dice, pues, porque lo que se trata sobre diversos personajes puede que nos esté pasando a nosotros también, ¿verdad, Estelita? Muy bien. Así es, así es. La lección de hoy se llama Aliados Inesperados. Y vamos a desarrollar ese tema y vamos a leer Jueces 4:9. ¿Es el texto, Telita? Muy bien, leemos entonces en Jueces, Versículo clave. capítulo 4, versículo 9, Sí. que es el versículo clave. Sí. Y dice así: y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Bueno, muy bien. Yo creo que es un lenguaje que hasta ahorita no lo hemos manejado. Vamos a empezar entonces. Esto que ella dijo, y se lo mandó a decir a Barak, uno de una tribu pequeñita de Israel, dice, ¿verdad? Sí, aquí es de la tribu de... Y es una mujer que entre los jueces, dice la palabra de Dios, que fue la única mujer que fue profetisa. Y además era juez de Israel, ¿verdad? Y levantándose Débora fue con Barak. Vamos a ver quién es Barak a lo largo de la lección. Pero leamos el texto para memorizar, Estelita, Juan 5:3. Dice: oíd reyes y escucha, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Es una parte en el capítulo 5, donde es un cántico de Débora y de Barak, después de haber ganado la batalla. Ya conocemos a dos personajes, a Débora y a Barak. Ahora vamos a ver cómo van ellos a interactuar, y qué pasó y qué hicieron. Sí, tal vez recordarles que la semana pasada estudiamos un poquito acerca de Otoniel, ¿verdad? El juez Otoniel. Sí. Y entonces hoy estamos con otro de los con una jueces, mujer, ahora la es única una mujer profetisa. Y pues, Bueno, dice, el propósito de la acción es reconocer que Dios es soberano y tiene formas diferentes para que su obra se realice y se cumpla su voluntad. Es decir, Dios no va a actuar siempre de la misma manera, sí, sino que Él hace las cosas manejando a cada quien según como Él quiere. en cada situación, ¿verdad? Ajá, sí. Como Él quiere. Sí. Ajá. O sea, es algo que tenemos que aprender también, ¿verdad? Entonces ya tenemos a dos personajes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los personajes de Lita? Es Débora y Barak. Y entonces Es Débora y Barak. Y Barak. Pero vamos a ver a la aparición de otros personajes, ¿verdad? Muy bien. Y aquí
Vamos a situarla históricamente para que sepamos en qué terreno estamos parados. Sí. Históricamente esto sucedió cuando ya habían pasado 3 generaciones de que los judíos ya estaban descansando en la tierra prometida y que cada tribu tenía su porción de tierra grande, eran como nacioncitas. Sí. Y porque Barak era de la tribu de Neftalí. Sí. Y entonces no se llamaban estados como se llaman estados ahora, ¿va? Sino que eran tribus. Tribus. Y estos, parece que los israelitas se habían portado mal. Sobre todo esta tribu ¿de quién dice? Esta tribu es la tribu de Neftalí. Él era de la tribu de Neftalí, Barak. Sí, entonces era Una tribu pequeña. la tribu de Neftalí se había portado mal, o yo no sé enteramente todo Israel, pero lo cierto es que Dios los castigó, permitiéndoles que otra tribu de los cananeos, que ellos habían dejado que vivieran a la par de ellos, pues les habían impuesto, primero les metieron a los Baales. Tengan cuidado, hermanos, porque primero le meten a uno ideas falsas para hacerlo caer de su comunión con Dios. Y luego cuando están en el suelo ya entonces a atormentarlos. Entonces dice que les habían logrado introducir ideas equivocadas. Y no solo eso, sino que los habían invadido también. Y tenían una opresión terrible sobre el pueblo, o sobre la tribu de Cenes, se llamaba ese pueblo. Sí, ves que dice que, también aquí en el versículo 2 dice, Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, ¿verdad? Y el capitán del ejército se llamaba Sísara. Y él habitaba, Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Espérate, pues vamos a empezar. Ellos habían pecado, ya se habían acostumbrado a la idea. Pecado siempre trae desgracia. Y la desgracia era que ellos caían en pecado, ¿va? Otra vez. A los Baales y a las Tarot y a todos esos dioses de los cananeos. Y el fracaso traía para ellos casi siempre debilitamiento. Así es. Porque, hermanos, el pecado siempre nos va a debilitar en nuestra relación con Dios. Fortalece nuestra relación con el diablo, sí, pero con Dios debilita nuestra relación. Yo creo que personalmente también debilita, ¿sí? ¿Verdad? En cada persona se siente débil. El pecado enferma y hace miles de cosas, ¿verdad? Destruye. Sí. Y entonces tenían aquellos 20 años de estar, pero bajo el dominio total de esta tribu, o de este reino. Y eso dice que los trataban inmisericordiamente. Sí. Y dice que tenían muchas armas de guerra. Sí. Y mientras que Israel no tenía pero ni pistolitas. Entonces la situación era desesperante, pero ellos clamaron a Dios. El ciclo del pecado, ¿ah? Sí. Estamos bien con Dios, pero de ahí caemos en pecado, el pecado nos debilita, y de ahí nos invaden y nos quitan todo lo que pueden. Y de ahí hasta entonces clamamos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, con el COVID no hemos clamado todavía a Dios, ¿verdad? Pues todavía nuestra esperanza está en las vacunas. Sí, desafortunadamente, ¿verdad? En el mundo entero no se ha oído que la gente se humille ante el Señor, sino están viendo hacia los gobernantes, hacia los reyes de la tierra, vacunas. hacia qué es lo que va a surgir ahí para ayudar. No se están humillando ante el Señor para pedir su ayuda, y creo yo, por lo mismo van saliendo nuevas cepas y nuevas cepas. Y Dios va contestándole al clamor del pueblo oprimido por ese rey,
Y Barak era la persona a quien Dios escogió para hacerle la rebelión al pueblo ese que los tenía oprimidos. Y entonces ya les presentamos a Barak, el que Dios escogió. Pero nos falta todavía otro personaje. El otro personaje era Débora. Débora era una mujer que gobernaba en Israel. Gobernaba Israel, dice. Sí. Sí. En el número 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Sí, era una mujer profetisa, pero dice que era una mujer excepcional. ¿Cómo era Débora? Vamos a ver. Débora dice era una líder diferente por ser mujer. A lo largo de toda la historia de Israel, esa es la única mujer que tuvo poder de gobernar al pueblo de Israel. Era una mujer, dice, vamos a ver, en su cultura Débora como mujer y en su tiempo era considerada como inferior. Es decir, las mujeres eran así. Vista de menos. Sí. Sísara. Ese era el jefe de las Fuerzas Armadas del reino que los tenía oprimidos. Del reino de Javín. Entonces tenemos 4, Barak, el escogido de Dios para liberarlos. Sísara, el jefe de los ejércitos del rey opresor. Y Javín, que era Débora, el rey de Canaán. Débora y Barak eran los israelitas que estaban clamándole al Señor por liberación. Esos 4 son los que vamos a ver cómo funcionaron. ¿Qué dice Jueces 4:4-5, Estelita? Jueces 4:4-5 dice, allí pues precisamente nos da esto, ¿verdad? Donde dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Sí, ella tenía su lugarcito cerca de Jerusalén, donde dice que llegaba ella a ejercer su función de juez. Y todo el pueblo de Israel llegaba ahí a presentar sus quejas y todo, y ella era una mujer excepcionalmente para que Dios la eligiera como jueza. Sí. Era algo importantísimo, ¿verdad? A pesar de que la gente, no la gente, sino que el hombre en aquel tiempo, y aún a Débora la deben haber considerado como una cosa, pues, no muy agradable, porque según la costumbre de aquel tiempo, las mujeres pues eran de inferior calidad, no calidad, sino la tenían así de menos, pero ella fue ganándose el lugar, ¿va? Pongámoslo ya en acción, pues. Entonces tenemos al Señor, a Sísara, a Barak y a Débora. Pongámoslos a actuar. El primero que actuó fue el Señor. Ante el clamor del pueblo oprimido, el Señor se le revela a Barak y le dice, mira, te he escogido para que vos encabeces una rebelión. Y parece que Barak se hizo un poco el loco. Pues tenía un poquito de miedo, parece. Un poco el loco porque no decía nada. Y Débora le tuvo que decir a él, mira, ¿acaso no Dios te ha dicho que tú tienes que encabezar la rebelión? Pues, y él ya me lo dijo a mí. Sí, y entonces le contesta Barak, mira, le dice, yo lo hago, pero con una condición. Yo quiero que además de la bendición de Dios, quiero que tú vayas conmigo, le dice, porque toda la gente te obedece. Y Barak no se tenía confianza en sí mismo, dice, Y entonces él decía, no, pues vos tenés todo prestigio, lo que digas vos lo va a hacer el pueblo de Israel, pero yo, ¿qué? Y aquel estaba dudando más de Dios
y dando, enalteciendo a De todo a lo que Débora. le había dicho Dios, ¿verdad? Sí, Porque si vemos en los versículos número 6, en la segunda parte, donde ella le dice, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Y ya él había recibido la noticia de parte de ya Dios. él sabía, pero estaba con miedo, él no se tenía confianza, ni parece que le tenía confianza mucho al Señor. Por eso le dice a Débora, Débora, si vas conmigo, yo te organizo este asunto. Y ella le dice, así comenzamos el versículo, ¿verdad? Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer vencerá a Jehová y vencerás a Sísara. Esa era una nueva, un adelanto de lo que iba a pasar. de lo que iba a pasar, que ella le estaba diciendo. Y le está diciendo, mira, no te da vergüenza que las mujeres, de manos de las mujeres es que vas a obtener la victoria. Sí. A pesar de que Dios es tu líder, ¿verdad? Muy bien. Entonces Barak se animó, ¿verdad? Vamos a ver. Y Dios usó a Débora porque ella era la persona más capacitada en Israel. Así que los dos primeros aliados que tenía Barak para comenzar la guerra contra sus opresores era el Señor Dios, Jehová, y Débora su profetisa. Entonces ahora vamos a ver algo de Débora. Tal vez vale la pena que sigamos presentando a Débora. Débora acostumbraba a sentarse bajo la palmera que estaba enfrente y los hijos de Israel subían a ella para juicio. El lugar donde Débora se sentaba era a 16 a 19 kilómetros al norte de Jerusalén, donde ella, conforme a la costumbre, celebraba los juicios a él. Sí. Llegó a ser famosa por sus fallos, dice que pusieron su nombre al árbol al cual se sentaba para escuchar las quejas. Y solo ella y Samuel fueron los únicos jueces que profetizaron. Interesante, ¿va? Porque tanto profeta que tiene la Biblia y solo 2 jueces profetizaban. Profetizó Débora y profetizó Samuel. Muy bien. Ahora, Dios no califica a las personas según la norma de nuestra cultura. Porque ¿a quiénes escogió? A una líder fuerte, que era Débora, y a un líder debilucho, débil, que era Barak. Y uno diría, ¿por qué no escogió 2 fuertes, va? No, que escogió un fuerte y un débil. Es decir, Dios puede usar a los débiles también, no solo a los fuertes. Para los propósitos de Dios, Dios puede usar a los débiles. Dios no califica a las personas según la norma de nuestra cultura, sino que las califica según su entrega espiritual al Señor. Muy bien. Lo que nos quiere decir entonces el Señor, y lo debemos aprender todos, hermanos, ahí en la iglesia y en todos los lugares donde nosotros estemos, que Dios no necesita líderes poderosos. Lo que Dios necesita para hacer su voluntad, para hacer lo que Él tiene planeado, es seguidores obedientes, no líderes poderosos. ¿En la iglesia habrán líderes poderosos, Talita? Probablemente. Sí hay. Hay muchos. Sí hay. Hay quienes, un montón, unos líderes en el canto, otros líderes en la música, otros líderes en la proyección, otros líderes en tantas cosas, ¿verdad? En la predicación. En la predicación también. En la administración.
en la administración, todo, ¿sí? Son poderosos, pero no necesariamente Dios va a usar a los poderosos, sino que usa también a los débiles. Ese es el mensaje central de esta lección. Que Dios no puede decir es que como yo soy, mira, súper. No, si Dios quiere, agarra a cualquiera y lo hace que haga lo que Él quiere. Porque el que va a actuar es Dios, ¿verdad? A su manera. Sí. Y en la forma en la que vamos a ver allí. Que hemos visto en otras ocasiones cuando se han enfrentado realmente también en diferentes batallas para donde Dios ha actuado, ¿verdad? Sí. Que usa cosas de la naturaleza también para pelear, ¿verdad? Entonces la primera conclusión que sacamos es que Dios no necesita líderes poderosos, sino líderes obedientes. Obediencia quiero, les dijo aquel, ¿verdad? No sacrificio. Y la segunda cosa que encontramos aquí es que la victoria siempre es un regalo de Dios. Siempre que nos vaya bien a nosotros, es porque Dios quiso que así fuera. Es un regalo de Dios y no el resultado de la habilidad humana. A veces nos creemos muy capaces y nos va mal. Y otro que es más humilde, a ese le va bien. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no necesita líderes poderosos, sino líderes obedientes. Y humildes, ¿verdad? Ahora veamos entonces cómo fue que se desarrolló la rebelión Cómo ganaron la batalla. Sí, cómo fue que ganaron la batalla. Aquí dice que cuando ya Barak estuvo convencido que la profetisa se iba a ir con él, entonces armó su ejército. Llamó a su ejército, a su tribu, pues, y les dijo, vamos a la guerra. Jehová está con nosotros, así que vénganse conmigo. Y dice que 10,000 hombres se juntaron con él para enfrentar a Sísara. Y la técnica que hicieron fue muy interesante, porque dice que los israelíes lo que hicieron fue subirse a una montaña no muy alta, porque era un cerro. El Monte Tabor. El Monte Tabor. ¿Y por qué fue que Barak eligió eso? Dios se lo inspiró, pues. Él se lo dijo. Porque el ejército de los opresores que en ese momento los estaban molestando era un ejército que tenía, ¿cuántos carros de guerra, dice? Aquí solo dice que tenía muchos carros de guerra. No, pero ¿verdad? aquí sí dice cuántos eran. Y yo traeré hacia ti 900 carros. 900 carros de guerra. Ellos iban a enfrentar a un ejército de 900 carros de guerra. ¿Y ellos cuántos carros tenían? Ellos no tenían Ninguno. carros. Solo 10,000 hombres. Se necesitaba fe, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo primero que hizo con sabiduría de Dios, Barak, fue subirse a una montaña. Sí. ¿Qué ventaja le daba eso a él a la hora de la batalla? Que los carros de aquellos tenían unas grandes cuchillas en las ruedas, que le quitaban las canillas a cualquiera que agarrara. Y ellos no tenían nada de eso. Entonces, pues ya a la hora de que se vinieron aquellos y intentaron subir la montaña donde estaban aquellos en la punta, pues les costó mucho porque lo había árboles y todo eso, y en lugar de ir ahí, en lugar de ir rectos, entonces Dios mismo fue el que estorbó el paso de eso y usó a los árboles, que ni siquiera son sabios, ¿verdad? Sino que ya ven ustedes que lo que pasa, ¿verdad? Cuando vieron los israelitas que estaban arriba de la montaña, que allá abajo estaban los carros de aquellos trabajos, ellos bajaron a un río que había ahí, ¿verdad? Salía de ese cerro. Era un torrente, ¿verdad? Es que así en Israel hay muchos de esos torrentes. Sí, en tiempos de verano están casi secos, son como hondonadas.
pero que en tiempos de invierno se viene toda el agua y los llena completamente, ¿verdad? Y que son los que les sirven a ellos también para sus cultivos y todo. Son torrentes, son como hondonadas, ¿verdad? Y entonces los carros se fueron a atascar ahí en la hondonada. Sí, como después de eso, digamos que ya pasó todo el torrente de agua, ¿verdad? Se quedó así como pantanoso. Y entonces así fue como Dios actuó para... Se quedaron atascados y ahí cayeron aquellos y los derrotaron, ¿verdad? Y los derrotaron. Pero eso nos da otra conclusión. La primera que dijimos fue, Dios no necesita líderes poderosos, sino líderes obedientes. Aquí tenemos otra, ¿va? Hoy Dios puede usar formas nuevas para darnos victorias. Nosotros creemos que siempre tiene que ser como aquí la victoria, aquí en la iglesia uno diría, bueno, pues que esté llena la iglesia. Pero, ¿y la victoria en la calle? Dios puede usar métodos como a Él le dé la gana, no siempre repite la misma situación. Aquí en este caso, por ejemplo, en el caso de Rahab, la prostituta allá ¿cómo se llama? De Jericó. Ahí usaron el derrumbe de los muros de Jericó. Cuando los israelitas tocaron las trompetas, ¿verdad? Y las trompetas botaron Sí. Y mientras tanto, aquí nos encontramos que fueron el lodo. Sí, el lodo el que trabó los tanques. La lluvia, ¿verdad? Ya no pudieron hacer nada, a pesar de que tenían 900 carros de guerra contra ni uno de Israel, ¿verdad? Sí, y aquí nos dice también que esos carros de guerra tenían en las ruedas hojas de acero cortantes. Sí. Cortantes para quitar las canillas a cualquiera que se acercara, ¿verdad? Bien, entonces también Dios puede usar formas nuevas para darnos victorias y para darnos avivamiento. Ahora, ¿quiénes eran Jehová y los ceneos? Eran los dos aliados que ellos iban a tener, dos aliados seguros, y Barak y Sébora iban a ser los que iban a ejecutar materialmente el alzamiento, ¿verdad? Pero en la derrota de los opresores, el jefe de las Fuerzas Armadas logró escaparse y se agarró buscando su territorio, él solo huyendo de los israelitas, y encontró una casa de una mujer de esa misma tribu, ¿verdad? Sí, de los de ahí. Y entonces ahí se metió y encontró una mujer de su misma tribu, de su mismo país, digamos, o reino. Y él le dijo a la mujer que lo ayudara, que lo salvara. Y la mujer le dijo que estaba bueno, pero lo que hizo la mujer fue matarlo. Y ella era una mujer de su propia tribu. Entonces Dios se puede levantar ayuda para alguien que Él quiere ayudar, hasta de los propios amigos del asesino, del criminal. La misma mujer de su tribu lo mató a él, saber qué resentimiento le tenía y saber por qué va. Pero Dios usó a la mujer para matar también al máximo líder de los invasores. Fue usada por Dios, dice, para matar a Sísara, enemigo del pueblo de Israel. Entonces nos encontramos acá también, que Dios puede usar gente que no es ni siquiera cristiana para cumplir su voluntad. Para cumplir los deseos de Dios. Porque Dios, ya dijimos que todo lo que nos da es un regalo a nosotros. Y todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Así es. Así que Dios puede usar a cualquiera, hasta el chucho de la esquina. Sí. Sí.
Entonces la conclusión final de este asunto, de esta rebelión de Barak, para quitarse la opresión de este otro reino, pues estuvo muy dirigida por Dios, ¿verdad? En todo momento, ¿va? Porque Él hizo que el río se creciera, Él hizo que la montaña estuviera rodeada de árboles, Él hizo que se trabaran todos los carros. Así que nosotros debemos de poner siempre nuestra confianza en Dios. Débora le había mandado decir a Barak que la gloria no se la iba a llevar él, sino que la victoria la iba a dar una mujer. Al principio pensábamos todos que era la compañía de la profetisa, pero la situación se resolvió por una misma compañera de tribu de Císara, el invasor, ¿verdad? Sí, porque ahí fue a pedir refugio, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las conclusiones, Estelita? Pues aquí las conclusiones serían, son algunas que vamos a ver. Solo quería comentarles un poquito que durante estos 20 años de opresión, ¿verdad? Dios hubiera podido realmente liberarlos. Sí, es muy importante. Si ellos, hubiera podido liberarlos, pero Él esperó hasta que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Entonces empezó a darles la ayuda. Y esto es realmente es muy importante porque pudieran haber personas que nos están escuchando en esta lección que tal vez piensan que Dios no los va a perdonar por las cosas que han hecho o por las maldades que han cometido, ¿verdad? Y ahí están con eso en su corazón, todavía lo llevan allí. Y mientras estábamos pensando en la lección y venía yo en el camino, pensaba cuántas personas realmente han buscado refugio en otras cosas, tratando de acallar sus conciencias, ¿verdad? Por las cosas que han hecho mal. Y lo único que se logra es cada vez hundirse más uno en el pecado. Pero aquí la lección de hoy nos dice, mientras el pueblo de Israel no logró llegar al momento de arrepentimiento, no recibieron la ayuda de Dios. Pero cuando ellos al fin clamaron y pidieron ayuda, el Señor estuvo dispuesto para ayudarlos y brindarles realmente toda la ayuda necesaria, ¿verdad? Y utilizar a estas personas que hoy vimos, estos personajes que estudiamos en la lección de esta mañana. Y entonces veamos que si nos acercamos a Dios con humildad y con obediencia y le pedimos perdón, la palabra del Señor dice que Él es amplio en perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. No importa qué pecado se haya cometido, porque eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si fueren tan negros y tan rojos, Él los va a volver limpios, los va a volver como blanca lana. Y ya no se va a recordar de eso, sino que nos va a dar la victoria, porque Él ya ganó la victoria en la cruz del Calvario, ya fue ganada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, para mí este mensaje aquí también, que va incluido en esta lección, es tan lindo y tan especial, porque tal vez hoy hay muchas personas que ahí están sufriendo sin necesidad, ¿verdad? Sino que ahí está al alcance de su mano la respuesta y la solución para sus problemas, porque Dios está dispuesto para perdonar y para hacer nuevas criaturas a cada persona que se acerca a Él. En este caso, pues usó a Débora y a Barak, ¿verdad? Y usó medios aquí que ha usado en otros momentos, ¿verdad? Que hemos estudiado, como en el caso de Jericó, como en la otra batalla que mandó las grandes piedras de granizo, y como hoy, pues esta lluvia, ¿verdad? En el torrente de Sison. Y así Dios tiene sus medios común. Pero hoy tenemos el mayor medio que Él envió, que fue a su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Sí. Y la conclusión de esta lección dice que es que Dios usa a todo aquel que esté dispuesto a obedecerle.
ya en el trabajo para el Señor, ¿verdad? Que ninguna desventaja ni limitación puede impedir que Dios use a quien esté dispuesto a obedecerle. No importa su pasado, si se ha arrepentido y se ha vuelto al Señor. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de personas realmente que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado y que Dios está usando y seguirá usando para que su palabra pueda ser transmitida y para que muchos otros vengan al conocimiento del Señor y dejen esa vida antigua, esa vida pasada y se vuelvan al Señor y alcancen el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Dios no está limitado a un plan, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él es soberano y todopoderoso. Y debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios para cumplir nuestro papel en sus planes, ¿verdad? Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esto ya en el servicio, en la obra del Señor, ¿verdad? Así que no hay excusa. Bueno, no es hay que pretexto. eso confirma el versículo aquel que dice, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿verdad? No, que nos acerquemos a Él Sin confiadamente. arrepentimiento no hay perdón de Y pecados. por eso aquí ha quedado 20 años ahí. 20 años ¿verdad? porque no se Porque arrepentían. no se arrepentían. Porque estaban buscando soluciones en otro lugar donde no era. El mundo ahora estamos atacados por el COVID, Sí, pero nadie se arrepiente. Yo no he visto a ninguno que venga, más bien la gente en lugar de estar en la iglesia, se está saliendo de la iglesia. ¿Va? lo que estamos haciendo al revés todas las cosas, ¿verdad? No estamos obedeciendo al Señor también, ¿verdad? Porque en vez de buscar al Señor con todo nuestro corazón y creerle al Señor, ¿verdad? Creerle al Señor, porque a veces repetimos nada más los salmos, ¿verdad? Y nos gusta cuando dice, ninguna plaga tocará tu morada. Pero entonces, ¿qué está pasando, verdad? Aquí nosotros ya le había dicho del Señor todo, hasta le había dicho dónde, le había dicho que iba a mandar y todo, pero tuvo miedo, tuvo temor y no lo hacía, ¿verdad? Así que es un llamado muy especial para el pueblo de Dios, para nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, hasta que el pueblo de Dios clamó. Hasta que el pueblo de Dios clamó, Ahora, hasta entonces recibió. ahora se habla de clamor en las oraciones. El clamor y la oración, la diferencia es la intensidad. Si yo oro con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi entendimiento, eso es un clamor. Ahora si yo oro así, Padre nuestro que estás en los cielos, Lo que pasa es que cuando hay clamor es porque hay un quebrantamiento y hay un momento en el que, digamos, hay una relación más directa con Dios y el Espíritu Santo del Señor empieza a trabajar en la vida de uno, ¿verdad? Y a redarguir también de las cosas que no están bien en nuestra vida. Pero esas oraciones de 1 minuto y todo, pues no hay esa comunión, ¿verdad? Pero fíjate, inclusive las oraciones largas, pero sin arrepentimiento no vale, sirven de nada. Puede tampoco. hacer un montón de palabrerío, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De nada No creas sirve que tus palabras serás oído, dice, ¿va? No es por eso, sino por la intención del corazón que hay en cada uno, ¿verdad? Así Un que arrepentimiento genuino es lo que mueve realmente el corazón de Dios. Un Bueno, arrepentimiento hermanos, genuino. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? que Dios nos ayude a todos para tener sabiduría y tomar para nosotros todas las promesas que el Señor le ha hecho al pueblo judío, que son aplicables también a nosotros. Amén. Y que Él no tiene realmente, puede usar a cualquier persona, ¿verdad? Que esté dispuesto a obedecerle a Él, ¿verdad? Amén. Muy bien. Amén. ¿Oras tú? Oremos pues. Bendito Padre que estás en los cielos, nos gozamos, Señor, en tu presencia. Sentimos tu amor en nuestros corazones, Señor, y sabemos que
tú deseas el bien para nosotros, que todos los caminos que nos has mostrado son para nuestro bien, Señor. No permitas que el pecado de alguna manera se manifieste en nuestras vidas, Señor, sino que por el contrario, límpianos más y más de nuestra maldad, Señor, y transforma nuestros corazones acorde con tu voluntad, Señor. Haznos obedientes, Señor, para que podamos disfrutar la vida que tú nos das hasta el último momento en que tengamos que partir a la patria celestial. Bendice a nuestros oyentes, Señor, y ayúdales también para comprender que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, Señor, que no se conformen con un poquito, sino que quieran ser llenos de tu presencia para que podamos ser para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén. 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 Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.